Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hoy hemos visto una nueva sesión de subidas muy importantes, por cierto, en el IBEX 35, pero hay algo que quiero destacar y es el bajo volumen que estamos teniendo con las subidas tan importantes. Y además nos podemos fijar en una pauta que se ha dado en la sesión de ayer y en la sesión de hoy, quizás ayer más clara que hoy, que era que al final de la sesión veíamos como perdía fuerza esa subida que venía acompañando al IBEX 35 durante toda la sesión. Y mucho cuidado porque esto puede ser un síntoma de miedo, es decir, los inversores no están del todo a gusto en el mercado y creen que la siguiente sesión puede ser una auténtica lotería, es decir, no saben lo que podrá pasar mañana. Y que es verdad que hemos visto una caída muy importante la semana pasada y ahora estamos viendo un rebote también bastante importante, pero no se acaban de fiar del todo del rebote. De ahí que veamos esas pequeñas correcciones a final de la sesión. ¿Por qué? Pues porque no quieren quedarse a cierre, porque la siguiente sesión pueden ver caídas como veíamos la semana pasada. Y ojo, porque esto lo que nos puede dar a entender es que como una sesión empecemos a ver unas caídas medianamente importantes, incluso por debajo del 1%, puede que el mercado vuelva a entrar en pánico como la semana pasada y volvamos a ver caídas en picado. Sin embargo, si os fijáis al principio de la sesión, si vemos que está todo tranquilo, pues vemos cómo el mercado tira muy bien al alza como lo ha hecho exactamente hoy. Por lo tanto, esto lo debemos tener en cuenta, ya que parece que al haber tanto miedo puede que el mercado entre fácilmente en pánico, como lo vimos hace un par de sesiones cuando vimos esa volatilidad excesiva a principios de la semana. Y bueno, esto es lo que os quería comentar antes de comenzar con el vídeo, y hoy vamos a ver de nuevo tres acciones que van a ser muy interesantes, así que no os las podéis perder. Bien, pues vamos a comenzar con las tres acciones de hoy, que son Repsol, Grifols y Técnicas Reunidas. La verdad que la subida que hemos visto en Repsol desde finales de septiembre ha sido espectacular y ha superado todo pronóstico que podíamos poner en el gráfico. La verdad que no esperamos que llegase tan lejos, por encima de esa zona de los 14 euros, incluso llegar como ha llegado casi a los 15 euros. Ha sido espectacular la subida. Y ahora, ¿qué tenemos en la cotización de Repsol? Por lo primero que debemos tener en cuenta es esa última subida que veíamos entre noviembre, principios de noviembre y principios de diciembre. Fijaros cómo en esta subida teníamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Qué nos anunciaba esto? Que podríamos ver una corrección. Fijaos como además la última vela que dejó la subida era de bastantes dudas, lo que ya nos hacía pensar que quizás podríamos ver una corrección. Después de ver esa divergencia que nos anunciaba corrección más importante, y es lo que hizo la cotización, corregir de forma más importante. Y si nos fijamos, podría haber hecho una especie de suelo redondeado, con el permiso de estas dos subidas que tenemos aquí, pero forma un suelo redondeado que, fijaros, en la sesión de hoy ha mandado a la cotización de nuevo a los máximos que teníamos en la sesión del 1 de diciembre. Pero fijaros cómo es muy representativo que la sesión de hoy se haya alejado de esa zona de máximo, es decir, ha cerrado un poquito lejos, aproximadamente a un 1,5%, evitando quizás formar una nueva divergencia, ya que si hubiera cerrado de nuevo por encima de los máximos que veíamos en diciembre, que lo ha estado durante la sesión de hoy, es decir, a cierre de esa sesión del 1 de diciembre, podríamos haber formado una nueva divergencia, sería una triple divergencia, pero se ha alejado mucho y ha dejado la puerta abierta a mantenerse al alza. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Pues porque todavía no tenemos divergencia y podemos pensar que podría mantenerse al alza, pero a la vez vemos como al tocar esa zona de máximos, pues ha visto cierta debilidad en su cotización. Además, fijaros como el volumen que hemos visto en la sesión de hoy no ha sido demasiado alto. Sí que es verdad que ha sido un poquito más alto que el que veíamos en anteriores sesiones, pero para nada por una subida tan importante como la de hoy, en la que incluso ha habido bastante volatilidad. Por lo tanto, ojito con esta subida de hoy, porque podría haber sido una subida trampa y ahora podríamos ver una nueva corrección al ver que no consigue mantenerse sobre los anteriores máximos que veíamos en la sesión del 1 de diciembre. Ahora, ¿cuál sería la expectativa? Pues bien, como decimos, tenemos el escenario posible de que se mantenga al alza las siguientes sesiones, supere esos máximos que veíamos 1 de diciembre, donde habría que vigilar esa posible divergencia. Y el segundo de los escenarios que quizás yo considero más probable es que veamos una nueva corrección. ¿Por qué? Pues porque el volumen ha sido muy alto con la subida, porque vemos que no consigue mantenerse por encima del máximo que veíamos 1 de diciembre, habiéndolo superado en la sesión de hoy. Vemos como también ha tocado la banda superior de Bollinger y ha corregido, y por eso quizás volvería ahora a testear esos mínimos que veíamos la semana pasada. Quizás también podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. En el medio plazo, pues quizás mientras se mantenga sobre esa media de 70 sesiones, podría
mantenerse al alza y simplemente lo que hemos visto ahora, este movimiento de las últimas semanas habrá sido un movimiento lateral o de consolidación de toda la subida. La clave, como decimos, mantenerse sobre la media 70, que es lo que da esa pendiente positiva a su cotización en el medio y largo plazo. Si la pierde, pues cuidado, porque podría irse hasta la zona de 13.40. Vamos a verla también en el gráfico semanal. Y fijaros como en el gráfico semanal ahora mismo sí que estaría formando una divergencia entre la cotización y el RSI. Pero claro, todavía no estamos a final de semana. Por lo tanto, es probable que si haremos una corrección, pues acabe rompiendo esa divergencia, es decir, que no se acabe produciendo. Así que bueno, simplemente es lo que podríamos vigilar ahora mismo. Como vemos, el volumen está siendo muy bajito de momento esta semana. Se verdad que le quedan 2 sesiones, pero bueno, quizás la última sesión de la semana no tenga mucho volumen porque ya nos acercamos a ese día de Navidad y los inversores pues estén a otras cosas y no a la bolsa. Y bien, la siguiente de las acciones es Grifols. Fijaros como en Grifols estamos viendo un clarísimo movimiento lateral. Lo hemos comentado en anteriores análisis técnicos. ¿Dónde está la clave ahora mismo de Grifols? Está en mantenerse sobre la zona de los 10,50, donde también se encuentra la media móvil de 70 sesiones. Vimos cómo intentó atacarla el 14 de noviembre, no lo consiguió. Vimos cómo intentó atacarla de nuevo el 5 de diciembre, la superó, pero la vela fue muy fea y vimos nuevas caídas, otra vez por debajo. Vimos como el 14 de diciembre y el 15 de diciembre lo intentó también, pero el volumen era muy bajito, velas de indecisión, velas doji, por lo tanto volvió a caer. Y ahora que hemos visto un nuevo impulso, pero fijaros como en el nuevo impulso de hoy, aunque sí que es verdad que ha cerrado prácticamente en máximos, podría ser una muy buena vela porque ha subido un 5%, el volumen para ver una subida del 5%, la verdad que deja mucho que desear. Por lo tanto, ahora tenemos sensaciones un poquito contradictorias, porque podríamos decir, vale, con esta vela podríamos mantenernos al alza, pero el volumen está siendo muy bajo. Además, fijaros cómo probablemente si ahora ataca esos máximos que veíamos el 5 de diciembre, podría formar una nueva divergencia. Fijaros que el máximo en el RSI está en los 67, ahora mismo estamos en los 56. Sería muy complicado que el RSI marcar un nuevo máximo creciente por encima de esos 67. Por lo tanto, si ahora marca un nuevo máximo la siguiente sesión, por ejemplo, un cierre por encima de los 11 euros, pues formaría una tercera divergencia. Y esto, si no viene acompañado con mucho volumen, podría ser una clara señal de debilidad y de que podríamos acabar cayendo y rompiendo, ojo, este movimiento lateral para caer de nuevo hasta la zona de 7.80. De momento parece que ese movimiento lateral se mantiene, pero es lo que debemos vigilar. Si por el contrario vemos que en las siguientes sesiones el volumen entra con fuerza alza, rompe los máximos que veíamos el 5 de diciembre, pues no habría que descartar, como ya habíamos comentado también, ese toque a la media de 200 sesiones en la zona ahora mismo de los 13 euros. Y la última de las acciones es técnicas reunidas. Fijaros cómo el movimiento lateral también es clarísimo en su cotización. Esto lo hemos comentado muchas veces. Después de una subida tan fuerte, de hecho lo teníamos también en Grifols. Fijaros, vemos una subida importante, movimiento lateral. Lo único que en técnicas reunidas es más evidente. Fijaros la pedazo subida y movimiento lateral. ¿Qué podría llegar a ser esto? Pues lo hemos comentado 1000 veces. Un clarísimo movimiento de distribución en su cotización. Fijaros que tiene bastante volatilidad y eso es otro ingrediente más para esa receta de la distribución. Por lo tanto, cuidado porque además estamos viendo subidas como la de hoy bastante importantes de un 3% con un volumen muy bajito, es decir, son subidas que pueden ser subidas trampa. Además, fijaros como el RSI parece que va teniendo una tendencia, una pendiente bastante negativa, señal de que va perdiendo fuerza, aunque ahora mismo prácticamente estemos en el techo de ese movimiento lateral. Fijaros cómo la pendiente es totalmente negativa del RSI y ahora mismo nos encontramos, podríamos decir, en el techo de ese movimiento lateral. Sí que es verdad que no habría divergencia con el máximo que vimos el 14 de noviembre porque todavía está por debajo, pero está muy cerca de ello. Y si ahora viéramos un impulso, la sesión de mañana y cerrase por encima de esos máximos del 14 de noviembre, pues seguramente tendríamos esa divergencia. Por lo tanto, cuidado, tenemos una posible distribución. ¿Qué podríamos sacar de todo esto? ¿Qué podríamos acabar viendo una caída? Ojo si pierde la zona de los 8,88. Se podría ir directo hasta la media de 70 sesiones. Fijaros que ha actuado muy bien la media de 70, justamente antes del impulso, es decir, la consolidó 2 veces como resistencia y a la tercera vez, la tercera que ya la superó, fijaros cómo repuntó con muchísima fuerza. Por lo tanto, vemos que en este último impulso
ha sido clave la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ahora si vemos una caída, pues también puede que sea clave. Es decir, se podría apoyar sobre ella la cotización en un primer momento. De hecho, no habría que descartar. Un posible escenario sería que cayese hasta la media 70, una vuelta hasta lo que ahora es un clarísimo suelo, los 8,88, y a partir de aquí consolidar como resistencia y volver a caer de nuevo con el permiso también de la media de 200 sesiones, que fijaros también cuando consiguió superarla con volumen, la cotización se disparó. Por lo tanto, bueno, este podría ser el escenario que tenemos ahora mismo en técnicas reunidas. Fijaros también como es una zona clarísima de resistencia anterior del verano, de cuando vimos esas subidas tan fuertes. Fijaros cómo ha sido un clarísimo suelo redondeado. Es que los suelos redondeados normalmente cuando es en el gráfico diario funcionan muy bien. Ya ha vuelto hasta esta zona y ahora quizás para completar el movimiento una vez hecho el suelo redondeado y cumplido, pues quizás si pierde esta zona, que sería los 8,88, que es donde podría estar formando ese asa de una posible taza con asa, pues si la pierde es cuando podría desactivar ya ese suelo redondeado y caer de nuevo hasta la zona de 6,72, que puede que no se han picado como vimos la subida en vertical, pero puede que fuera el objetivo que tendríamos que poner en el gráfico en los próximos meses, antes teniendo en cuenta la media 70, la media 200, como hemos ido comentando. Así que bueno, esto es lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Creo que son tres acciones que algunos de vosotros tenéis en cartera, porque sé que las prestáis bastante atención y que veis los vídeos que son de estas acciones. Por lo tanto, pues bueno, creo que era buen momento para traerlas. Mañana veremos el último vídeo de la semana. Ya os diré qué día voy a hacer el vídeo del resumen semanal, seguramente sea el lunes, pero bueno, mañana os lo confirmaré. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.